A raíz de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y por supuesto a República Dominicana, con una cantidad considerable de casos positivos y fallecimientos, el presidente de la República, Danilo Medina, solicitó al Congreso Nacional la aprobación inmediata de declaratoria de emergencia nacional, la cual es uno de los 3 estados de excepción que establece la Constitución Dominicana. Sin embargo, ¿qué son los estados de excepción y a qué se refiere la Carta Magna al tipificar estas categorías? Según el artículo 262 de la Constitución, los estados de excepción responden a aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad del país, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades y medios extraordinarios que dispone el Estado para afrontarlos, lo que indica que pueden declararse cuando ocurran hechos que perturben la paz nacional, la economía, la soberanía o las condiciones medioambientales de la nación. La Constitución de la República establece 3 estados de excepción y que son facultativos del presidente de la República y permitidos en la Constitución. Y está el estado de conmoción nacional. Eso se refiere mucho a cuando hay una huelga o un estado de situación interna que afecte las instituciones del Estado y la seguridad pública. Pero también está el estado de defensa nacional. Eso se refiere a cuando el Estado está ante un peligro inminente de un ataque por una nación o una potencia extranjera. Y también está el estado de emergencia. El estado de emergencia puede ser declarado precisamente como ha estado sucediendo con relación a una enfermedad catastrófica. En República Dominicana, el presidente se valió del estado de emergencia que le confiere una serie de poderes sobre la población para restringir por 25 días algunos derechos de los ciudadanos dominicanos con el fin de preservar vidas y proteger la propiedad ante la pandemia del COVID-19, con el soporte de organismos de seguridad del Estado. El estado de emergencia nacional se refiere a amenazas que pudieran ser del índole natural, ambiental o económicas, que es ya lo más semejante a lo que estamos viviendo hoy en día, y por eso que se declara la emergencia nacional como estado de excepción en la situación del coronavirus. Dentro de los poderes que el presidente de la República tiene son variados. El presidente puede solicitar al Congreso el restringir la libertad individual de cualquier ciudadano y de toda persona. Puede también recurrir a la violación de domicilio sin la necesidad de una orden judicial, pero también tiene la facultad de intervenir las comunicaciones, las cartas y todo ese tipo de situaciones. También tiene la facultad para restringir la libertad de asociación y de reunión. También puede reducir el tema del libre tránsito y de la circulación de las personas. La medida aprobada con el decreto 135-20, declarando toque de queda obligatorio a nivel nacional desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, prohíbe así la libre circulación de tránsito, tanto a pie como vehicular, exceptuando personas dedicadas a servicios de salud, labores de seguridad, miembros de la prensa, empleados de distribuidoras de electricidad, telecomunicaciones y recogida de desechos, así como dedicados a la industria del comercio de alimentos y productos farmacéuticos. Hay muchas personas, inclusive equivocadas, que entienden que en un estado de emergencia el presidente actualmente puede hacer lo que sea, y no es así. Yo siempre le exhorto a muchas personas a que lean bien la Constitución. El presidente de la República, ciertamente, la Constitución le permite todas esas facultades, pero él no recurrió a ellas. Él solamente solicitó autorización del Congreso para restringir la libertad de tránsito, así como la libertad de reunión y de asociación. Las otras, aunque son sus facultades, él no las pidió. Pero, ¿cuáles antecedentes hay en el país en los cuales ha sido necesario declarar emergencia nacional o imponer un toque de queda a la población? Ya en el año 1965 se declaró el estado de emergencia nacional inmediatamente posterior a lo que había sido la guerra civil. Recordando que la guerra termina en septiembre de ese año, pero entonces la declaración de emergencia es para, de alguna manera u otra, calmar
las pasiones desbordadas en una guerra fratricida como esta, y se prolongó tal estado de excepción desde septiembre hasta diciembre del año 1965. Posterior a eso no hemos tenido declaratoria oficial de estado de excepción. Lo que sí hemos tenido han sido situaciones como toques de queda, siendo el más reciente 1998, pero ya eso no fue en una situación de estado de emergencia como tal. Eso fue posterior al huracán Georges. Previo a eso había sido también la declaración de toque de queda en 1979 por el huracán David, pero ya eso no fue, vuelvo y resalto, en medio de una declaratoria de emergencia nacional o de ningún otro estado de excepción. El último fue en 1965 en un estado de guerra civil posterior a la guerra, pero todavía con las pasiones desbordadas. Además, la declaratoria de estado de emergencia implica facilidades y aprobaciones de préstamos y otras medidas económicas que podrá hacer el mandatario sin la aprobación del Congreso. Entre las medidas que el presidente de la República le solicitó al Congreso en la declaratoria de emergencia, tenía mucho que ver con la parte económica, y precisamente le fue aprobado la obtención de un préstamo por $300 millones con la finalidad de combatir el tema del coronavirus. Y prácticamente ese fue uno de los temas más importantes de esa declaratoria de emergencia. Fíjate que el presidente solamente se limitó a solicitarle al Congreso la restricción en un horario determinado y la libertad de asociación. De ahí que las compras y las contrataciones quedaban prácticamente exentas de cualquier tipo de licitación y de cualquier trámite burocrático. Se puede comprar de emergencia hasta ese tope cualquier situación vinculada con el tema de salud. Para el abogado Amadeo Peralta, estas restricciones pudieran ser aún más estrictas para contrarrestar la propagación del virus. Las que se han tomado hasta ahora son muy prudentes, pero el país necesita de medidas aún más drásticas. El hecho de que muchas personas anden aún en las calles, todavía arriesgándose y arriesgando a los demás, es algo que debe ser corregido, debe ser estudiado y analizado. Otros países han tenido una situación de cuarentena prácticamente total. El 99% de su población se ha recogido de las calles y se encuentra en sus casas. Lógicamente, República Dominicana también vive una situación en donde la economía informal le ha dado muy de lleno a muchas personas que no se prepararon para asumir una cuarentena, inclusive sin dinero, sin alimentos. Todo eso debe ser evaluado. Solo queda esperar que así sea, ya que son miles las personas que lamentablemente, a pesar del llamado a quedarse en casa para evitar la propagación comunitaria del virus, han desafiado a las autoridades desobedeciendo la disposición. Mientras tanto, diversos sectores llaman a que el toque de queda se realice por 24 horas.